Buenas tardes a todos, bienvenidos. Qué bueno que se conectan con nosotros. Estamos en esta ocasión una nueva actividad entre los conversatorios que hemos estado programando que tienen que ver con actividades de lectura. Por eso tenemos aquí a Elvira, que nos ayuda con el taller de lectura. Y bueno, también están con nosotros el maestro Oscar Hernández, Diana Luz y Alfonso Rodríguez. Les doy la bienvenida en nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura. Este es un espacio de Casa Principal. Y lo que estamos haciendo es la presentación de la revista de La Palabra del Hombre, los fascículos más recientes, dedicados a los 95 años de la Orquesta Sinfónica, 90 años de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Para todo el resto de la charla, el conversatorio, vamos a tener presente a Elvira como moderadora, y lo que vamos a hacer primero es que la maestra Diana nos va a dar una introducción de todo, de qué trata este fascículo, cómo fue el planteamiento de él, y después los comentarios del maestro Alfonso y del maestro Oscar. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con Elvira y muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, maestro César, maestra Diana Luz, doctor Alfonso y doctor Oscar por permitir este diálogo sobre este ejemplar, pues que es esperado y también, bueno, viene a nutrir la historia de la universidad y de uno de los elementos tan entrañables y ya característicos de la universidad como lo es, bueno, pues una pieza de orgullo, la Orquesta Sinfónica. Voy a proceder a presentar los currículos de los integrantes de esta mesa. Empiezo con la maestra Diana Luz Sánchez. Ella nace en la Ciudad de México, es licenciada en Letras Francesas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y bueno, ella hizo una especialidad en el programa para la formación de traductores en el Colegio de México. Ha trabajado en diversas editoriales como la Enciclopedia Británica, la Compañía General de Ediciones y durante 13 años en el Fondo de Cultura Económica. Ha traducido del inglés y del francés numerosas obras para niños y para adultos, publicadas por esta última casa editorial. Y bueno, a partir del 2001 ingresó a la editorial de la Universidad Veracruzana como coeditora del boletín Corre, Lee y Dile. Y desde el 2008 es la editora responsable de la revista La Palabra y el Hombre en su tercera época. Por su parte, tenemos la presencia del doctor Alfonso Rodríguez Pulido. Bien, bueno, es arquitecto por la Universidad Veracruzana, doctor por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido profesor en la Facultad de la Universidad Veracruzana, coordinador de proyectos de esta misma universidad, así como de otras universidades, la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Mendoza, Argentina. Él, bueno, entre sus actividades dentro del arte también está, bueno, 4 años en el Conservatorio de Música de la Universidad Veracruzana. Y por último, el maestro Oscar Hernández Beltrán, quien es miembro fundador de nuestro Instituto Veracruzano de la Cultura, ocupando cargos como coordinador de casas de cultura, director de educación e investigación y subdirector de desarrollo cultural regional. Ha sido editor de la revista Educación Artística del IMBA y del Boletín de la Biblioteca Emilio Uranga. Ha publicado artículos y ensayos sobre literatura y gestión cultural, así como, bueno, suplementos culturales en periódicos y revistas del Distrito Federal. Él estudió lengua y literatura hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y, bueno, ha sido un elemento importante en la vida cultural del Estado de Veracruz. Sin más preámbulos, damos paso a la maestra Diana Luz, que nos va a dar sus comentarios y apreciaciones sobre la elaboración de este número. Adelante. Pues buenos días a todas y todos los que estén escuchando este conversatorio. Como ya se mencionó, la Orquesta Sinfónica de Jalapa cumplió 90 años el año pasado. La revista La Palabra y el Hombre también es otra de las instituciones culturales de la Universidad Veracruzana,
con una existencia de ya 63 años también, sí, es decir, si bien la orquesta cumplió 90, pues nosotros en febrero de este año cumplimos 63 años, la revista La Palabra y el Hombre, fundada en el año de 1957 por el escritor Sergio Galindo. Actualmente se encuentra en su tercera época. A lo largo de todos estos años, de todo este tiempo, pues ha pasado por muchas transformaciones, y en el año, con motivo del 50 aniversario tanto de la revista como de la editorial de la Universidad Veracruzana, se decide hacer un cambio en la imagen de la revista, que anteriormente tenía un formato como el de la revista de Occidente, es decir, un formato más de libro, con una mayor preponderancia del texto. Cuando se produce este aniversario, 50 aniversario, la entonces directora, tanto de la editorial como de la revista, la doctora Celia del Palacio, decide darle un nuevo giro a La Palabra y el Hombre, dándole una gran importancia también al aspecto visual, pues para estar más acorde con los tiempos, y también porque la Universidad Veracruzana es un gran semillero de artistas plásticos. Entonces, de esta manera la revista se convierte en un escaparate para mostrar toda esa obra. Bueno, hago este contexto por si alguien no conoce no conociera la trayectoria de La Palabra, pero como les comento, es una revista con una larga tradición dentro de la vida cultural veracruzana. La idea de conmemorar el 90 aniversario de la Sinfónica data, bueno, yo creo que de hace años atrás. En la revista La Palabra y el Hombre, en el primer texto, que es un ensayo del maestro Guillermo Cuevas, un ensayo excelente que recomiendo muchísimo, un verdadero ensayo literario. Él al principio presenta a Alfonso Colorado, uno de los coordinadores de este número, subiéndose a un taxi y diciéndole rápidamente al maestro Cuevas: ya se acerca el aniversario de la Sinfónica, hay que estar preparados. Entonces, creo que desde esos años, en 2016, Alfonso y Guillermo Cuevas, que fueron los coordinadores de este número, ya estaban tramando esta idea de hacer algo para La Palabra y el Hombre, ¿no? Esta idea se concreta un poco por la amistad que existe entre ellos y el maestro Mario Muñoz, que es el director de la revista. Y primero todo se inicia así como una plática de café, pero pues así surgen muchos de estos proyectos culturales, ¿no? Como un proyecto amistoso, donde se empiezan a intercambiar ideas sobre este proyecto, y poco a poco se va concretando. Por otra parte, en el número 46, ese es el número 4950. Bueno, en el número 46, La Palabra y el Hombre hizo un homenaje a Sergio Pitol por su primer aniversario luctuoso. Y la rectora de nuestra universidad, la doctora Sara Ladrón de Guevara, le comentó al maestro Mario que le había gustado mucho ese número sobre Sergio Pitol, y que también sería muy bueno que se hiciera algo para conmemorar los 90 años de la Sinfónica. De este modo se conjuntan estas dos ideas que ya estaban en el aire, y ya se le da un mayor impulso a la preparación de este número, y en cuanto empieza el año 2019, pues empiezan también a celebrarse reuniones entre
pues ya para preparar los temas de este número. Como les decía, para este número, como era algo dedicado a la música y pues los miembros del equipo de La Palabra y el Hombre no somos expertos en este tema, se pidió la coordinación de Alfonso Colorado, el doctor Alfonso Colorado, que es un gran amante de la música, además de historiador, y del maestro Guillermo Cuevas, que él mismo es músico, percusionista, y un gran lector, un gran curioso por la vida. Entonces ellos aceptaron pues, llevar adelante la coordinación de este número, y de esta manera empezaron a invitar a una serie pues, de personas que ellos consideraron que podrían aportar algo interesante, artículos interesantes para este número. La respuesta fue increíble. Yo creo que este tema de la música es uno de los que más entusiasma a toda la gente. Es algo como muy entrañable, ¿no? La música para la mayoría de nosotros. Todos tenemos, bueno, la gran mayoría, creo que hay gente amusical, como dice por ahí también en una cita de Oliver Sacks con la que se inicia el ensayo de Cuevas. Creo que hay algunas personas que son amusicales, pero la gran mayoría tenemos la música como algo muy entrañable. Entonces la respuesta que se da a esta invitación es muy grande. Bueno, les comento que todos los trabajos de La Palabra y el Hombre pasan por dictamen, ¿no? Y en este número se hizo lo mismo. Pero sí se recibieron más trabajos que nunca, según ya recuerdo, ¿no? Todo mundo quería decir algo sobre la música, sobre su relación desde diferentes perspectivas. Y de hecho, ahí vemos que en este número hay poemas relacionados con la música. Tenemos una sección que es música y otras artes, donde se habla, por ejemplo, del sinfonismo en el cine, de escritoras que también fueron músicas o músicos, como se dice, de músicos diletantes, por ejemplo, hay un artículo bellísimo del escritor colombiano Pablo Mora sobre un daguerrotipo de Chopin. Él hace una interpretación personal de todo lo que le inspira este daguerrotipo. De esta manera se le dieron como diferentes perspectivas al abordaje de la música. Y también al principio teníamos una gran variedad de temas que nos costó un poco de trabajo estructurar de alguna manera. De hecho, la revista tiene secciones tradicionales, que son la sección literaria, la que se llama La Palabra, otra sección Estado y Sociedad, otra sección que se llama Arte, son las secciones principales, pero aquí realmente esas clasificaciones no nos sirvieron. Entonces, se le dio otra estructura a la revista, y en la primera parte, que es la que cubre la mayor proporción de la revista, se llama Orquesta Sinfónica de Jalapa. Después hicimos otra reunión que se llama Música y otras artes, que es donde están la mayoría de estos textos que les comenté. Y luego una sección que se llama Música e Historia. Después ya tenemos nuestras secciones, esas sí tradicionales, de reseñas, que en este caso todas se dedicaron a libros sobre música, y una sección miscelánea. Entonces, así fue como se estructuró este número. Fue muy tortuoso prepararlo, porque aparte de la gran cantidad de trabajos, había pues muchos pues problemas hasta humanos, ¿no?, que se presentan en los trabajos en equipo.
pero finalmente empezó a caminar esto. Pero bueno, ante la cantidad de trabajos que había, se decidió hacer un número doble. O sea, cubrimos todo un semestre de La palabra y el hombre. En esta primera parte que les comentaba, que se llama Orquesta Sinfónica de Jalapa, me gustaría destacar algunos textos inéditos que proporcionó el maestro Guillermo Cuevas, entre ellos un testimonio de Roberto Bravo Garzón, el rector de la Universidad Veracruzana, que le dio un gran impulso a la sinfónica, y me parece que es en esa época cuando llega a su máximo esplendor este conjunto, bueno, sin menospreciar todas las etapas y a todos los directores anteriores y posteriores que ha habido, ¿no? Pero sí parece que en ese tiempo tuvo un gran brillo, y precisamente es en esa época cuando celebra su 50 aniversario la Sinfónica. Entonces el maestro nos proporciona estos testimonios inéditos de Roberto Bravo Garzón, de Adolfo Domínguez, que fue el presidente del fideicomiso, porque antes la Sinfónica no formaba parte de la Universidad Veracruzana, sino era como un fideicomiso, como una institución, yo entiendo que privada, y el señor Adolfo Domínguez fue el presidente de este fideicomiso. Entonces, pues, conoce gran parte de la historia de la Sinfónica, ¿no? Entonces también proporciona estos inéditos. También el maestro Cuevas proporciona algunos textos inéditos del gran Juan Vicente Melo, de allá del puerto de Veracruz, que no se incluyeron en su libro Notas sin música, según entiendo. Bueno, pues por eso son inéditos, y que pues siempre él constituyó como un hito en la crítica musical, porque deja de lado esta forma solemne o muy historicista de acercarse a la crítica musical, e introduce el sentido del humor, las figuras literarias, convierte la crítica musical en algo más parecido al ensayo literario. Entonces, ese es el gran mérito de Juan Vicente Melo, ¿no? Entonces, también el maestro Cuevas nos aporta este material inédito, y él mismo, como les decía, escribe el ensayo con el que se abre la revista, que es un ensayo extenso, pero muy disfrutable, y que nos costó mucho trabajo que escribiera, porque él es como muy perfeccionista. Entonces no le convencía, y hubo un momento en que dijo que ya no lo iba a escribir, y Alfonso Colorado estaba todo el tiempo pues animándolo a que sí lo hiciera, porque decía, es que Guillermo es una de las personas que más conoce sobre la Sinfónica, podría escribir algo muy bueno, pero como les digo, creo que, a ver si no se enoja el maestro Cuevas, creo que él es muy perfeccionista, y no estaba seguro, ¿no? Entonces nos costó mucho trabajo. Yo como editora tuve que estarle presionando, maestro Cuevas, ya llegó la fecha de entrega, entonces, pero finalmente sí llegó algo muy bueno, que es este ensayo del día que la Sinfónica, los 50 años, que les recomiendo ampliamente. En esta primera sección Orquesta Sinfónica de la revista, también tenemos trabajos muy interesantes, tenemos testimonios del público, digamos, de la Sinfónica, como el de la maestra Mercedes Lozano, que nos cuenta una anécdota de una ocasión que la Sinfónica estaba interpretando el bolero de Ravel, y ya cerca del gran final se cae un plafón
queda perfecto, ¿no? O sea, parece gran final por toda la orquesta. Pero que los músicos siguieron tocando hasta el último minuto y así anécdotas de este tipo, ¿no? Está también el testimonio de Luis David Meneses Hernández, otro maestro de la Facultad de Letras Españolas. Y digamos, algo muy interesante que hay en este número es la participación de gente de distintas generaciones, como en este caso, ¿no? El testimonio de la maestra Mercedes, que ya es de una generación como la mía, o el de Luis David, de una generación más joven, o en el caso mismo de los coordinadores, ¿no? El maestro Cuevas, también de una generación más cercana a la mía, y Alfonso Colorado, un joven que también hace un ensayo histórico en el que me parece que como historiador que es él, le da mucha importancia a las condiciones históricas que permitieron el surgimiento de la Sinfónica, y no solo de ella, sino de otras instituciones culturales en los años 30, sobre todo, ¿no? Entonces también es muy interesante el ensayo de Alfonso Colorado. Igual nos costó mucho trabajo que lo escribieran, también muy perfeccionista, hizo como 6 correcciones, ya lo alucinábamos, pero finalmente entregaron textos pues muy importantes, que creo que forman parte de esta historia cultural de la Sinfónica y de Veracruz en general. También tenemos en esta primera sección un texto sobre la Sala Tlacná, aquí que tenemos al arquitecto, sobre las diferentes casas que ha tenido, o sedes que ha tenido la Sinfónica, ¿no? Inicialmente con el Teatro Lerdo, que según cuentan, a veces tenían que instalar como una concha acústica para cuestiones de sonido precisamente, ¿no? Que fuera más efectiva la transmisión del sonido. Después viene el Teatro del Estado, sin ser propiamente la sede de la Sinfónica, tradicionalmente se convierte como en la casa también de los conciertos del fin de semana, ¿no? de la Sinfónica, pero seguía siendo la sede de muchos otros eventos, no era todavía la casa de la Sinfónica, hasta la construcción de la Sala Tlacná, de la bellísima Sala Tlacná, que ahora sí es un lugar como más, pues más digno para esta gran institución cultural, ¿no? Y pues ahí se muestran algunas fotografías. Ahí nos hubiera gustado tener más espacio en la revista para poder mostrar de mejor manera la belleza, la grandeza de la Sala Tlacná, pero bueno, tenemos también limitaciones de espacio, ¿no? De cierto número de páginas. En esta primera sección también tenemos un artículo muy interesante sobre el Festival Pablo Casals, que se realizó aquí en Jalapa, que fue todo un acontecimiento en la época y que todavía la gente lo recuerda con mucho cariño. Y parte de la importancia de ese artículo son las imágenes que amablemente nos facilitó el maestro Enrique Salmerón. Son unas imágenes que yo considero también históricas, donde aparecen pues distintos personajes, no solo el maestro Casals, sino todos los participantes en este concurso, porque fue un concurso de cello el que se realizó, entonces vinieron participantes de varios países del mundo, también vinieron pues jueces, digamos, de varias partes del mundo, todos músicos, y pues una serie de personalidades de la política incluso, ¿no? Como la esposa del entonces presidente López Mateos, estuvo aquí Dolores del Río en el Teatro del Estado con su esposo, en fin, una serie de personalidades, ¿no? Entonces,
en este artículo. Son muy valiosas las imágenes de Pablo Casals. También en esta primera parte encontramos un artículo donde nos hablan, el maestro Arturo Cuevas nos habla sobre la interpretación que hizo la Sinfónica de la Sexta Sinfonía de Mahler, que según nos cuenta en su artículo, ha habido mucha polémica respecto al orden para interpretar los movimientos, porque originalmente el compositor la hizo en cierto orden, pero después tuvo un cambio, no quedó muy claro cuál era su decisión final, se le preguntó a su viuda, ella dio su opinión, etc. Ahí el maestro Cuevas expone toda esta situación que se dio, pero lo interesante de la participación de la Sinfónica es que hace unos años interpretó esta sinfonía de las dos formas. Un día la interpretó con el orden original y al día siguiente con el orden modificado. Y esto es algo que pocas veces podemos pues disfrutar, ¿no? Entonces fue en cierta forma un acontecimiento también, ¿no? También en esta parte nos hablan de cómo la orquesta ha dado espacio para los jóvenes compositores y nos da el ejemplo de dos casos, un joven colombiano y otro mexicano. Entonces esto es parte de esta primera gran sección de la revista. Ya les había platicado un poquito de la sección de música y otras artes. Se hizo otra sección que se llama Música e Historia, en donde hay un artículo también muy, muy interesante. Es un fragmento de una charla que dio el escritor Juan Villoro, aquí durante la FIL, no recuerdo en qué año, creo que en 2017, contamos con su presencia y él dio una charla sobre música y poder. Esta cuestión de cómo, sobre todo en tiempos pasados, quien mandaba era el que pagaba. O sea, los mecenas o los reyes tenían esa pues prerrogativa de solicitarle al compositor que le cambiara aquí, que le cortara, o a la hora de la hora que se suspendiera una parte, etcétera, ¿no? De cómo ha sido esta relación entre el poder y la música, aunque no es algo exclusivo del pasado, ¿no? Todavía esa relación existe. Entonces, desgraciadamente solo se incluyó un fragmento porque la plática de Juan Villoro fue mucho más extensa, pero con este fragmento podemos ya darnos cuenta de su idea central. Entonces, pues Villoro es un gran escritor también y es un artículo que enriquece mucho a nuestra revista. También tenemos un artículo que se llama Notas sobre las notas, que lo hace Axel Juárez, que tengo entendido que es quien escribe actualmente la mayoría de las notas musicales para los conciertos de la Sinfónica. También una persona de una generación más joven. Entonces, él nos hace un recuento histórico de cuándo surge este género literario, por así llamarlo, de la crítica musical. Y hace un recuento histórico muy interesante de este género, como les comentaba, ¿no? También Raquel Velasco nos habla en esta ocasión de Jalapa como una ciudad musical, de cómo desde el siglo XIX muchas de las compañías
europeas, sobre todo de ópera, que llegaban aquí a Jalapa principalmente, bueno, más bien, en todos los casos por el puerto de Veracruz, acostumbraban tener en su itinerario hacia la capital, a Jalapa, y cómo eso pues estimuló la vida cultural de nuestra ciudad, hasta que pues desgraciadamente como todas esas producciones operísticas suelen ser muy caras, pues llegó un momento en que ya no fue rentable y van decayendo poco a poco, y esas compañías dejan de pasar por nuestra ciudad. Pero curiosamente es por esa misma época cuando surge la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que desde luego no hay que imaginarla tal como la vemos ahora, ¿no? Sino, tengo entendido que solo dio, en el año en que surgió, solo dio un concierto al año. O sea, era algo totalmente diferente a lo que vemos ahora, ¿no? Bueno, no sé si sigo hablando o ya le doy espacio a alguien más porque ya me extendí mucho. Si quieres indicarme, Elvira. Sí, bueno, no, digo, la verdad creo que es un tema inagotable y la verdad que resulta enriquecedor ver esta cuestión de editorial, esta recopilación, ¿no? Material y de vivencias, sobre todo, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra intervención que quiera hacer, maestra Diana Luz. Bueno, entonces sigo. Si gusta, como... Bueno, no, ustedes, tú me haces así, ¿eh? Okay. Bueno, como dossier de esta revista, La Palabra y el Hombre normalmente incluye un dossier de arte. En esta ocasión se decidió dedicarlo a Rufino Tamayo, que fue un pintor que amó también profundamente la música y que tiene muchas obras dedicadas a este tema, donde aparecen instrumentos musicales como objetos del cuadro. Entonces, pues también recomiendo mucho este dossier de arte, acompañado de un texto donde nos hablan precisamente de la afición del maestro Tamayo. Su propia esposa era pianista, Olga Tamayo. Entonces él siempre tuvo una relación muy, muy cercana con la música. En la sección miscelánea tenemos un texto del maestro Emil Aguad, compositor, que nos habla sobre la importancia de la música en vivo. Y me dejó pensando mucho porque en estos tiempos, pues, ¿cómo añoramos, no? Esta experiencia de la música en vivo. Bueno, él en ese momento no podía predecir la pandemia, pero se refiere a que ni la mejor de las grabaciones, bueno, entre otros que aborda muchos, pero que ni la mejor de las grabaciones podrá sustituir nunca la experiencia de un concierto sinfónico, ¿no? O de la música en vivo. Entonces, como les digo, ante la situación que estamos viviendo ahorita, pues sí me removió cosas porque, pues, ¿cuántos meses tiene la Sinfónica sin dar conciertos, ¿no? Ahora, y cómo se extraña esa experiencia. Tenemos también un texto un poco lúdico de un chico también joven, Menegui, que se llama El sueño pesado, crónica o disparate, que es como una crónica imaginaria, pero de un hecho que sí fue real, que fue la presentación del gran tenor, ese me fue ahorita el nombre, ¿cómo se llama? ¿Plácido Domingo? No, el italiano, Luciano Pavarotti. Pavarotti, claro. Bueno, es que del gran Luciano Pavarotti en Coatzacoalcos, para inaugurar el teatro de esa ciudad. Ese acontecimiento sí fue real. Curiosamente, hay muy pocos testimonios
Uno de ellos es de Guadalupe Loaesa, un pequeño texto. Y un poco en ese texto se basa Lino Monanelli. Bueno, él también es de Coatzacoalcos, entonces de alguna manera se enteró de este acontecimiento. Creo que ha sido quizá el mayor acontecimiento en la vida de esa ciudad cultural. Entonces, pero como él en esa época era muy pequeño, pues se imagina cómo pudo haber sido esta presentación basándose en los pocos testimonios que él pudo recabar, y crea una pieza literaria que es también muy lúdica, un poco irreverente por ahí, pero muy, muy divertida. Y en la sección entre libros tenemos, por ejemplo, la reseña de un libro muy importante que se llama Necesidad de Música, de George Steiner, del escritor recientemente fallecido, que nos habla, entre otras cosas, pues también nuevamente de la dificultad de escribir sobre música, ¿no? Cómo llevar a la escritura, cómo traducir a escritura esa experiencia que es la música, que es por esencia algo abstracto, ¿no? Pero de cómo algunas personas sí lo han logrado, ¿no? También es un libro importante que se publicó en México en 2018. Entonces es un libro muy recomendable, ¿no? También destaco en esa sección una reseña que hace Alfonso Colorado también, sobre un libro que se llama Relatos de Música y Músicos. Es un volumen bastante grueso, con una serie de relatos en donde la música es el protagonista o los músicos, relatos de todo el mundo. Entonces es algo que es muy, muy atractivo también. Pero todas las reseñas de esa sección son sobre música o tienen que ver con la música. Y pues la revista cierra con una discografía que emprende Germán Martínez, el actual coordinador de la FILU, de los, pues sí, obviamente de los discos que ha grabado hasta ahora la Sinfónica. Tengo entendido que no es la única discografía, pero él trata de actualizarla. Entonces esa sería como digamos, el plus que ofrece su trabajo. Fue una amplia investigación. Yo también me enteré de todo lo que tuvo que padecer, de pedir discos prestados a amigos, muchos los consiguió en la fonoteca de Radio V, algunos supo de su existencia, pero no los encontró, las encontramos una que otra en internet, portadas de buena calidad, pero sí fue una amplia investigación que le llevó muchos meses también a Germán, y que pues nuevamente la motivación que lo llevó a hacerla fue la música, ¿no? Que es, pues quizá con eso terminaría por ahora mi intervención, y también invitándolos a leer este gran epígrafe que pone al principio el maestro Cuevas, que es un epígrafe del libro Musicofilia de Oliver Sacks, en donde relata que en un libro de ciencia ficción que se llama El fin de la infancia, me parece, de Arthur C. Clarke, nos habla de cómo a los extraterrestres les intriga muchísimo qué es lo que vemos los humanos en la música, ¿no? O sea, no lo pueden comprender, ¿no? Es algo inconcebible para ellos. Es un misterio, ¿no? ¿Qué es lo que nos da la música? Entonces, pues por lo pronto aquí me quedo para darles la palabra a los demás. Gracias. Muchas gracias, maestra Diana Luz. Bueno, en estos momentos damos lugar al maestro Oscar Hernández para que dé sus opiniones, vierta sus opiniones, su lectura sobre el tema de hoy, que es este doble ejemplar, bueno, doble número de La palabra y el hombre. Adelante, maestro, lo escuchamos. Muchas gracias.
Yo quisiera, digamos, retomar un poco lo que originalmente mencionaba la maestra de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y La Palabra y el Hombre como proyectos culturales fundamentales, ¿no? Como mexicanos, a veces nos sentimos muy orgullosos de las instituciones culturales, no de todas, ¿no? Pero hay algunas en las que todos coincidimos que qué bueno que existen, la UNAM, qué bueno que existe el Colegio de México, qué bueno que digamos, vivimos en una sociedad que tiene el Fondo de Cultura Económica, etcétera. Es decir, hay instituciones frente al mundo, son instituciones de gran calidad y que nos permiten pensar que no todo está tan terrible y que hay cosas de las que podemos asirnos, ¿no? Yo creo que en el estado de Veracruz, tanto La Palabra y el Hombre como revista, como la Orquesta Sinfónica de Jalapa son dos referentes ineludibles porque son dos proyectos igualmente azarosos, igualmente con etapas altas y etapas bajas, en fin, como juegos de azar, con pugnas de poder, con todas estas cosas que son creo inherentes a los proyectos culturales, pero que a final de cuentas han devenido, han arrancado como buenos proyectos y han devenido en proyectos estables, permanentes, concretos, ¿no? Yo creo que, digamos, la revista La Palabra del Hombre llena en su momento, en el 57, cuando surge, y en la primera mitad de los años 60, se convierte quizá en la mejor revista universitaria que se publica fuera de la Ciudad de México. Y así como había un chiste, digamos en los 70 se decía que para publicar en la editorial Joaquín Mortiz primero tenías que publicar en la editorial de la Universidad de Veracruzana, ¿no? Porque era más o menos la trayectoria de los escritores de prestigio, pasaban primero por la imprenta de la UB y ya luego su libro siguiente aparecía en la editorial, que entonces era la más ponderada en materia de divulgación de la literatura mexicana, la más prestigiada. Lo mismo sucede con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Hay un consenso más o menos permanente de que la mejor orquesta sinfónica fuera de la Ciudad de México es la Orquesta Sinfónica de Jalapa y que en muchos sentidos es más relevante que aquellas, ¿no? Por su antigüedad, por su permanencia como proyecto cultural, etc. Creo que cuando dos proyectos culturales de esta fuerza, de este rigor, se conjuntan, pues no queda sino que salga algo muy bueno, ¿no? Yo diría que si tanto la revista como la orquesta son profundamente jalapeñas, a pesar de la gran cantidad de gente externa que participa y ha participado en ellos, también este número es profundamente jalapeño y eso de ninguna manera es un defecto, es una virtud. Es decir, hay un libro que se editó en 2006, creo, por allí, que escribió una maestra Citlali Belles, que creo, en fin, no trae créditos de autor, ese libro es muy chistoso, pero es una historia de la Orquesta Sinfónica de Jalapa bastante gozosa, digamos, en su lectura, y muy bien documentada con imágenes y todo, en donde queda claro que, por un lado, la historia de la orquesta es una historia de la ciudad de Jalapa. Es claro que estos proyectos no pueden sostenerse si no hay una sociedad interesada en que sobrevivan, ¿no? Los gobernantes eran muy importantes, los gobernadores en turno, del mismo Lerdo de Tejada y los gobernantes que lo fueron sucediendo, cumplieron un papel muy importante para sostener a la orquesta, porque digamos, la aportación estatal siempre fue determinante. Cuando algún gobernador decidió que no le interesaba tanto, que prefería poner banquetas, pues la orquesta decaía notablemente, ¿no? Había verdaderas crisis, estaba a punto de desaparecer, etc. La orquesta, entonces, logra mantenerse como un proyecto de la sociedad civil organizada. Eso es lo que es muy relevante. Quien mantiene esa orquesta es la gente que va los viernes y los domingos, ¿no? Las familias de Jalapa, los niños, las señoras, las clases medias, universitarias,
digamos, que son proclives, desde luego, a este tipo de proyectos culturales y se concilian muy fácilmente con ellas, pero también mucha gente de la ciudad, ¿no? Comerciantes, etcétera, que sienten la orquesta como propia, la viven y la acompañan. Eso no significa que el teatro esté siempre lleno, significa que hay una base constante, un respaldo constante del público, ¿no? Y ahí es cuando un proyecto cultural verdaderamente es importante. Un buen porcentaje, cada vez menor, esa es mi impresión, de los músicos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa son jalapeños, pero otro porcentaje muy grande no lo es. Es gente que ha llegado de todas partes de la República o del extranjero. Hubo la etapa aquella clásica, con la intervención de Sergio Pitol, etcétera, llegó a haber 30 músicos polacos en la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Esto significa que hay una apertura de la ciudadanía frente a los proyectos culturales, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que celebrar. En México, cualquier proyecto cultural que dure más de 25 años ya es notable, ¿no? Pero que una orquesta dure 90 años, bueno, esta es la primera que lo consigue, hay que decirlo, ¿no? No hay otra orquesta que tenga 90 años. Entonces, creo que estamos frente a algo digno de celebrarse y creo que la conmemoración es muy digna. Me acuerdo mucho de un artículo de Olivier Debray en el que hablaba de el Museo Tamayo, y el artículo se llamaba el regalo y su envoltorio. El regalo era la colección de Tamayo, que se la había hecho al pueblo de México para que se pusiera, y la envoltura del regalo era el museo, la obra física que habían hecho los arquitectos Pedro González de León y Abraham Saludos, ¿no? Aquí también podríamos pensar un poco en estos términos. ¿Qué estamos celebrando? Estamos celebrando 90 años de una orquesta excepcional, una orquesta espléndida, ¿no? Quizá la más institucional de las orquestas en la actualidad en México, y con eso no quiero minimizar, desde luego, la eficiencia organizativa de la Sinfónica Nacional o de la Orquesta del Estado de México o de la Sinfónica de Jalisco, pero sí creo que en pocas orquestas se puede hacer algo como lo que refería hace un momento la maestra. Darse el lujo de ensayar las dos versiones de la Sexta Sinfonía de Mahler y tener un público que esté dispuesto a escuchar eso. Se necesita mucho tiempo de planeación, mucho trabajo con los músicos, muchos ensayos para que esto salga bien. Se necesita mucha institucionalidad y ese es el gran mérito, por ejemplo, de la generación de universitarios que decidió adoptar cabalmente a la Orquesta Sinfónica y convertirla en una institución de la Universidad de Veracruzana. Se refiere en este libro, y lo refiere también en un libro muy lindo que tiene el maestro Herrera de la Fuente, como platicando con el doctor Herrera Garzón, empezó a decirle que para que él quisiera dirigir la orquesta, ¿no? Para que él aceptara convertirse en el director de la orquesta, tenía muchas condiciones, y todas muy complicadas: incrementar salarios, incrementar la plantilla, traer gente de fuera, tener un lugar fijo donde ensayar, etcétera, mil cosas. Y cuando terminó de decir eso, el rector Bravo Garzón le dijo: bueno, y si le damos todo eso, se viene al interior. Es decir, son momentos fundamentales en la historia de una institución cultural. El momento en el que un proyecto que era azaroso, que era hijo de la buena voluntad, que era parte, como se dice en la revista, parte de una convulsión nacionalista mexicana de llevar a las colonias, a los pueblos, la gran música, la música occidental, digamos, por excelencia, la académica, la que pensamos todos, de todos que deberíamos compartir. Cuando eso sucede, nace, se consolida un proyecto que la ciudadanía venía empujando desde décadas, ¿no? Es un momento, como dicen los lingüistas, un embrague, ¿no? Que cambia el discurso, cambia la orientación de las cosas y consolida y hace efectivo
un proyecto que permite que en este momento todos los músicos que trabajan en la orquesta son músicos profesionales con muchos años de educación, con mucha experiencia, y convierte esto en una institución confiable. Todo puede suceder menos que la Orquesta Sinfónica de Jalapa toque horrible una pieza, ¿no? ¿Por qué? Porque es resultado de un trabajo de conciliación. La Universidad Veracruzana tiene, creo, la bondad de haber sido de las primeras universidades públicas estatales de México que entendió la importancia del autodiagnóstico que la UNE recomendó en 1986-87, por ahí, en una reunión en la que dijo, a ver, hagan cuentas, ¿qué tienen? ¿Qué no tienen? ¿Cuántos de sus maestros tienen posgrado? ¿Cuántos de sus maestros? Etcétera. Y la Universidad Veracruzana fue de las primeras que entendió de qué se trataba, y eso sigue haciendo hasta la fecha, creo, grandes esfuerzos para que toda su plantilla tenga una, digamos, una garantía académica, ¿no? Eso la ha convertido en una de las universidades más importantes de México, sin duda yo creo la más importante del sureste del país, y no es resultado de los últimos 40 años, que han sido desde luego muy importantes, sino desde antes. Quizá uno de los momentos clave de la historia de la Universidad Veracruzana es ese momento de 1929, en el que la banda de rurales le lleva mañanitas al gobernador con algunos instrumentos de cuerdas frotadas, y de ahí nace la idea de hacer una orquesta. Y desde un principio, eso es muy importante, se vinculó a la oficina universitaria del gobierno del Estado. La universidad propiamente todavía no existía, ya había un departamento universitario en la estructura gubernamental estatal, y se da la paradoja de que la Orquesta Sinfónica de Jalapa de la Universidad de Veracruzana es más antigua que la Universidad de Veracruzana, ¿no? Lo cual no deja de ser profundamente relevante. Y efectivamente, la Orquesta Sinfónica de Jalapa ha tenido momentos de gran prestigio internacional, ¿no? Las temporadas que se hacían en la Ciudad de México en la década de los 60, en la década de los 70, los años que estuvo al frente de ella el maestro Herrera de la Fuente, son periodos excepcionales, pero los periodos excepcionales no alcanzan a explicar la grandeza de un proyecto cultural. Lo que radica un proyecto cultural como relevante es el constante crecimiento del proyecto cultural y su capacidad de reproducirse y fomentarse todos los días en la sociedad en la que estamos, ¿no? Podemos hacer una lista de una gran cantidad de solistas, de compositores que han estado con la orquesta, pero lo más importante en este momento es su institucionalidad, ¿no? Un director está 8 años, se va y llega otro director con las mismas competencias. Eso es lo que garantiza la continuidad del proyecto cultural. Y entonces, esto da para hacer una revista, y yo diría una revista hecha justo por la gente de la orquesta, ¿no? Y todos los colaboradores de la revista, o como público, o como protagonistas, como promotores, o como administradores, etcétera, han estado en la orquesta. Y quienes no lo están, quienes están un poco fuera, digamos, seguramente son un público constante. Pienso, por ejemplo, en el hermoso poema de Malva Flores Cabre, la publicación, ¿no? Es un poema de un rigor espléndido, unos encabalgamientos maravillosos, ¿no? Un sonido muy bien medido, alguien que de veras tiene oficio de poeta. Y más adelante aparece una versión muy gozosa de José Luis Rivas, de una traducción de un poema francés, al que le ponen música, la adaptan, ¿no? Hacen lo que verdaderamente es la traducción, es una recreación
cosas de las que por lo que entiendo la maestra sabe muchísimo. Yo diría que ese complemento de talentos es lo que hace que la revista sea tan recomendable, ¿no? Hay un poema, por ejemplo, de Eduardo Bernani, donde estudia entre comillas, digamos, el incipit del Quijote de la Mancha, ¿no? Aquello de un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y lo analiza en su parte, digamos, rítmica, en su parte fónica, como versos medidos, que son ¿no? Popular el primero, punto el segundo, pero que dan una musicalidad. Es decir, esta idea de que la música está en todas partes, de que la música también está en el silencio, se convierte en un poema divertido, un poema inteligente, como lo suele hacer Eduardo, ¿no? Muy baracho. Y creo que estos complementos son los que hacen que el número sea tan redondo. Yo sí recomendaría muy enfáticamente al público que consiga la versión en papel de la revista, porque vale la pena, y yo espero conseguirla pronto, porque ahora vimos el PDF, pero esas reproducciones de Rufino Tamayo seguramente están muy bien impresas, muy cuidadosamente dadas, y lo que daría sería pues algo de colección, algo que convendría guardar. Creo que la revista está muy bien equilibrada, ¿no? Hay, por ejemplo, un texto de Regel Paraíso sobre los músicos del mundo, de Occidente, de los músicos extranjeros en España, que, digamos, se acrecienta los datos históricos que la gente tiene, los básicos, sobre el paso de ciertos compositores que escribieron música de inspiración en la tradición cultural española, pero que tuvieron contactos muy concretos con España, casas en España, ¿no? Los familiares, etcétera. Es decir, hay un complejo cultural en la propia revista que vale mucho la pena revisar, que es muy gozoso y que a mí en lo personal pues, me divirtió muchísimo, ¿no? Yo creo que eso es interesante. Cuando hay fiesta, pues debe ser divertida. Si las fiestas aburridas no se perdonan. Y yo creo que esta es una fiesta muy divertida a la que todo el mundo debe ir. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Oscar. Ciertamente no tenemos distintas versiones y perspectivas dadas desde pues todas las vidas involucradas en este festejo de los 90 años de la Orquesta Sinfónica. Muchísimas gracias, maestro. Damos lugar al doctor Alfonso Rodríguez Pulido para que también nos vierta sus comentarios sobre este doble ejemplar. Adelante, maestro. Sí, muchísimas gracias. Bueno, además decir una cuestión que no es nada fácil de obtener, que la revista tuvo el premio de la Cámara Nacional a su calidad editorial. Entonces es 2019 es una cuestión que no es nada fácil, que no es nada, digamos, algo que se consiga tan fácilmente. Entonces, creo que eso es importante también decirlo y bueno, también debo mencionarlo aquí. Otro asunto también tiene que ver con que efectivamente es una revista doble, ya lo habían comentado, 39 y 50, son dos números en uno solo. Y bueno, yo estoy muy congratulado, de hecho, cuando Alfonso, a través de otro gran amigo, que es Fernando Winfield, también colaborador de la Palabra y el Hombre, me han invitado para esta situación de comentar algo sobre la revista, pues yo voy a contar un asunto. Le hablé por teléfono, hablamos con Alfonso por un buen rato, y le dije algo. Le digo, tengo una curiosidad, que eres pariente de Carlos Colorado, de la Santanera.
me dice, bueno, dice, lo que pasa, te debo confesar que de niño lo ocupé como un pretexto. Y entonces un profesor se acercó y me dijo el director, oye, ¿tú eres pariente de Carlos? Porque acababa de fallecer Carlos Coello Colorado en esos momentos. Y entonces dice, ¿eres? Bueno, pues sí, es un pariente, dice, una mentería piadosa. Dice, bueno, me gané el día porque entonces dice, bueno, vete a tu casa, muchacho, porque debe estar triste. Y entonces, bueno, esa es una cuestión, y lo cual me acercó mucho más a Alfonso, porque también tengo una relación indirecta con Carlos Colorado. Y de alguna forma el apellido Colorado pues ya se quedó muy fijado. Por otro lado, sí, me dijo Alfonso que eran una revista con 2 números que pudieron haber sido 3, pero que se quedaron en 2, cuando menos porque el volumen, la cantidad de información era muy importante. Y yo cuando hablé con Alfonso ya estaba leyendo la revista. Fernando Winfield me la hizo llegar vía PDF, y esa ya lleva yo a la mitad, una cosa de estas, ¿no? Le dije que iba a acabar de leerla y con gusto pues yo podía estar listo para hacer los comentarios que una gente que es una especie de músico frustrado pues podía dar, ¿no? Porque también mi vida se liga muchísimo con la orquesta sinfónica como tal. Y lo que me encuentro es que es una revista muy potente, o sea, potente visualmente, en efecto, potentísima también literariamente. Es una revista con una variación impresionante, tiene, digamos, una relación que hace entre la orquesta, en este caso, porque está dedicado a la orquesta, y el público, la orquesta, sus directores, la orquesta y algunos devotos de la orquesta transformados en organizadores también, como lo vamos viendo ahí en el caso de Bravo Garzón, ¿no? Es una cuestión muy interesante. La relación de la música con la literatura, de la literatura con la música, de la música con la arquitectura, de la arquitectura también con la música, llena de documentos fotográficos además. Es un enorme documento histórico de registro que se puede concentrar ahí con un tema. Esto es impresionante. También llamar la atención como con la recopilación de carteles también de los programas de la Sinfónica, y también eso también es muy interesante cómo va cambiando la grafía en el tiempo de acuerdo a esto. Obra gráfica de estas calidades, como bien decía Oscar, ojalá que la tengan impresa para que vean que la calidad es para montajes, es calidad galerística, digo yo, de estas cuestiones. Ponario, con poemas, la verdad, no sé, bastante sentidos, bastante buenos. Muchos textos también reveladores, también datos históricos, datos profundamente personales, incluso como algunos que ya mencionaron, en el caso de Herrera de la Fuente, de Pitol, y demás. La verdad que son textos entrañables y que en sí mismos están, no sé, me conmueven como tal, porque toda la obra en sí es conmovedora. O sea, toda es que está uno leyendo una parte y uno piensa, podría uno pensar como ver una revista normal, y lo digo esto por los lectores, las personas que nos estén viendo, que es inagotable energía que se pone ahí. Por tanto, uno lee un artículo y queda uno enganchado para el que sigue. Después el que sigue, puede uno abrir cualquier parte de la revista y leerla de atrás para adelante, delante para atrás. Es impresionante la cantidad de datos acá, ¿no? Después de leer la revista, me quedaba una imagen visual, o sea, una imagen mental que comparto. Esa imagen es como una especie de vasija, por si pongo las manos como vasijas, en la cual las historias se entretejen, los personajes ahí también van, las obras ahí van también, y en el centro de esa vasija, en ese espacio que queda dentro de la vasija, está justamente la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que es el tema que tienen acá, ¿no? Entonces, no es un centro vacío, es un centro lleno. Es un centro lleno por toda esta cuestión de la Orquesta Sinfónica,
y que no son sus años celebrados de la orquesta, lo que está ahí, sino los años que nos falta por celebrarle todavía. O sea, como que estamos ansiando que sucedan más cosas para que, por un lado, como bien dice César, las dos instituciones, la palabra y el hombre y la orquesta sinfónica, se vuelven a juntar otra vez dentro de unos 5 años, dentro de unos 10 años, y que tengamos un continuum ahí de experiencias relatadas que son fundamentales. El asunto es que dentro de esa vasija también, dentro de ese centro de la vasija, es inevitable. Cualquiera, en este sentido, yo me incluyo, o sea, yo estoy dentro de la vasija, o sea, me siento dentro de ahí. Y el primero que me encontré, efectivamente, aparte de Alfonso, que ya comenté que lo estaba ahí, fue Memo Cuevas, que además creo que de mejor escritor, de mejor musicólogo, es un mejor amigo todavía. O sea, es una cuestión también relevante. Y de pronto me vino la imagen de Memo pues, en múltiples momentos. Pero uno que para mí es muy entrañable es en unas charlas que eventualmente nos juntábamos y estaba Enrique Murillo, el arquitecto Murillo, que fue justamente el que desarrolla todo el Tlacna. Manuel Acuña, obviamente no el Bate Acuña, sino Manolo Acuña, que tenía en ese momento lo que era el sótano de Jalapa. Pero, quizá Elvira no lo conoce, pero sí Oscar sí lo ubica, y a lo mejor la maestra que estaba. Pero el sótano era un lugar de música, y su dueño, Manuel, era un apasionado de la música y de la pintura, ¿no? Yo llegaba también a la casa de Manuel, tenía un gran cuadro de rojo ahí pintado, que él había comprado hace mucho tiempo, pero la plática que se desarrollaba con ellos dos, yo estaba de oyente prácticamente, deleitándome con las charlas de Memo, que eran charlas, así como platica, lo oí también platicar en Radio Universidad, relatando tanto los conciertos como aquel programa de jazz también que tenía los viernes, incluso los lunes, no sé, el cambiando de horario, pero que hacía que Memo sonara FM cuando la radio era AM. O sea, yo no sé qué hacía, pero la tonalidad, la manera de hablar, la claridad de la voz, era eso. Pero me sorprende muchísimo ver la calidad de escritor que es Memo Cuevas. O sea, la verdad es que me emocionó muchísimo leerle, releerle otra vez y releerle de nuevo, porque es una calidad inusitada, digamos, y que no hemos tenido oportunidad de tener acá, ¿no? Además, por otro lado, también relaciona ese texto con un autor, Vilas Mata, que para mí también es un autor que yo sigo mucho y que me ha significado muy buenos encuentros. Entonces, eso para mí fue una cuestión brutal, así como de encontrarme con esto. Luego también, estas historias que han contado, que además me habla de algo que Vilas Mata lo toma en cuenta, esta capacidad improvisativa que hay para hacer incluso textos y demás, pero que además lo cuenta el propio Herrera de la Fuente cuando va contando de por qué se dedicó a la música, que pudo haberse dedicado a la literatura, estaba en otra cosa, ¿no? Esto que ya han comentado también de Mahler, que si en el último ensayo de la obra que él dirige, de la Sexta, decide cambiar el orden, las capacidades de improvisación, que además no estamos muy acostumbrados dentro de la música, esta música culta, que se le llama música, y es una música compleja, es una música estupenda, se tiene y que conocemos poco, ¿no? Esta cuestión también de la renuncia de Lanfranco Marcelletti también a decir, sabes que yo ya no voy a ser músico, ya estudié música, y de pronto otra vez se vuelve a encontrar en un ámbito en el cual ya no viene como pianista, sino como director, ¿no? Pero son circunstancias que no conocemos y que enriquecen mucho para ver al músico como un ser humano normal, con decisiones, con sus dudas, y eso también está en la revista, eso está ahí presente y se puede percibir, se puede acceder a este tipo de cuestiones, ¿no? Luego, yo me propongo, pues, o sea, ya al estar ahí, al ponerme dentro de la vasija, me surge otro enfoque u otra visión
hacia la música, en este caso hacia la orquesta, porque estoy muy ligado, yo insisto, yo por eso pasé por el conservatorio 4 años. Era incluso la antigua escuela de música que estaba antes en Sebastián Camacho, Carlos Occhiusen, que era la escuela de música, donde oí tocar, creo que lo mejor, por ejemplo, de Raúl Ladrón de Guevara en estos conciertos ya de fin de curso, cuando ya todo el mundo sale ya al final, y entonces está uno muy relajado, y ahí está, y entonces le piden a él que toque, y sube y toca estupendamente, pero también estaba Alfonso Moreno también, que toca igual, y que toca muy suelto. Y después ellos se pasan, todos, digamos, a lo que es el conservatorio ya en Juárez 55, y también ligado otra vez con la sinfónica. O sea, totalmente ligado. Debo decir también que quizá no se ha platicado, pero sí se tiene ahí como dato registrado en la revista, la presencia de una cantante, profesora de música que vino aquí a enseñar canto, a enseñar con la intención de formar justamente una compañía de ópera, ¿no? Como Olga Baldassarri, que llega a Jalapa y está, digamos, no tras bambalinas de la orquesta sinfónica. Lo que pasa es que su esposo tocaba, era un fagotista de la orquesta, y ella pues era una cantante, había estado en la Scala de Milán y había viajado por acá. Entonces, hay mucha relación también con esto, porque Olga Baldassarri crea un punto donde muchos comienzan a estudiar canto. Bueno, de ahí viene mi paso frustrado por el conservatorio. Y entonces, pero algunos fueron exitosos y algunos son cantantes que actualmente están en el ámbito de la música y muy destacados, ¿no? O sea, gente muy, muy destacada. Pero decía yo que me interesó o me hizo visualizar el tema de la gran vasija, una relación justamente de la sinfónica, de la música propiamente, con la arquitectura, que es esto que se ha comentado, cómo la orquesta ha pasado por distintos recintos. O sea, ya lo dijo Elvira, o sea, un recinto que no tenía buena acústica, que era un poco más que una especie de teatro para dar discurso, pasar un cine, ¿no? Acabó demolido. Después viene el teatro Teatro del Estado, el teatro que fue el que más, digamos, se conoció en su momento central, de la etapa central de la orquesta, y estuvo también un momento con determinada calidad acústica que se apreciaba. Después hubo una remodelación que deterioró un poco la acústica, ya no era tan buena. Empezaron los gobernadores, como bien dice Oscar Hernández, a cobrar mucho dinero porque la orquesta tocara ahí. Entonces, bueno, vinieron estos proyectos de cambiarla, y ahí Enrique Murillo tuvo pues mucho que ver con esta calidad de las cosas que se hicieron ahí. Pero bueno, pero de todos modos es un recinto, es un receptáculo, es una caja también de mimbre, digo yo, en la cual ahí está la música y ahí está la arquitectura. Y ahí está, no como esa música congelada que se decía, por ejemplo, que era, bueno, el mismo Chopin también lo dicen acá también, como veía en estas partituras de Bach, geometrías que se podían identificar, ¿no? Todos estos elementos geométricos que están ahí en las partituras, porque son estructuras y son elementos que tienen ritmos y que tienen cadencias y que se parecen justamente a los ritmos y cadencias de la arquitectura. Pero más allá de eso, que además ha sido, pues, ese término de que música congelada ha sido atribuido a muchos, o a varios, digamos, autores, desde Goethe, desde Schiller, o sea, hay varios que se le atribuye que los dijeron. Bueno, yo creo que todos tenían que haberlo pensado, porque cualquiera lo pensaba esto, ¿no? Cualquiera, aunque no tuviera ningún tipo de relación literaria o musical, pues a lo mejor llegaba a pensar esto, ¿no? Desde antiguo, desde los griegos, era esta cuestión. Bueno, pero lo que más me interesa es un poco cómo se une la fenomenología de la música con la fenomenología de la arquitectura, la percepción de la arquitectura. La arquitectura tiene dos maneras de visualizarla. Al exterior, sabemos el edificio,
el mastodonte o el mamotreto, como dicen, que a veces puede ser muy bueno, a veces puede ser una caja simplemente negra pintada como que el teatro en la parte de atrás. Y la otra, que es la importante, la de adentro, la que está justamente conteniendo una vivencia que se percibe a través de los sonidos. O sea, uno percibe la arquitectura a través de los sonidos. Quizá las artes de arquitectura y de música sean no de la misma naturaleza. O sea, la arquitectura es más sincrónica, o sea, uno llega y mira uno de golpe las cosas ahí, cuando quiere uno mirarlas, igual que la escultura, igual que la pintura. Y la música es un arte del tiempo, tiene que ejecutarse, pasar un tiempo, y entonces uno percibe lo que va pasando con esta cuestión. Igual que la literatura, igual que los poemas. De hecho, Octavio Paz lo que decía, ¿no? Un verdadero poema es en el momento que se está hablando el poema, o sea, que se está expresando el poema de manera oral, y esta cuestión construye un espacio que es el que percibimos del poema. No es una letra tras de otra, es justamente la emisión de esta fenomenología, de este escuchar, ¿no? Entonces, decía que esto me llevó a hacer esta relación en la cual dice, a ver, entonces, ¿cómo esa parte interior de la arquitectura, con esta parte de la música de la arquitectura, en qué se parece? ¿Es posible oír la arquitectura? ¿O es posible mirar la música? O sea, esa es una cuestión, ¿no? O sea, las dos se pueden mirar, o sea, la arquitectura se ve y la música se escucha, dice uno, pero a ver, uno puede escuchar la arquitectura y puede uno mirar la música. Y buscando en estos días me encontré con el aniversario de un súper leído por todos, que es Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? Cuando emite esta de lo esencial, es invisible a los ojos. Entonces, la música es esencial, es invisible a los ojos, o sea, no se puede ver, ¿no? Se escucha. Pero la mejor manera, entonces yo digo que yo me encuentro en el centro también de esta vasija porque cuando yo estudiaba música y después de estudiar música, me toca vivir incluso a media cuadra del Teatro del Estado, justamente en el estudio que tenía antes el maestro Raúl de Guevara, me toca remodelarlo y yo vivo ahí unos años recién casado. Y pasábamos nada más a la sala de escuchar música y era una maravilla. Pero a lo que voy es que en un tiempo fui mucho a mirar la música. Y se mira la música con los ojos cerrados. O sea, uno llega a la sala de conciertos, comienza el concierto y hay que cerrar los ojos para mirar la música. Entonces comienza uno a ver con los ojos cerrados, dónde están los instrumentos, dónde suenan los violines, dónde suenan el fagot, dónde suena la trompeta, y uno percibe justamente al director. Para mí es la mejor manera de ver la música, ¿no? Pero también la arquitectura se escucha, porque con los mismos ojos cerrados uno comienza a oír los rebotes del sonido, el reflejo de los sonidos, y uno entiende la dimensión del espacio en función del espacio, del sonido que se está generando, del sonido, del silencio que se está generando. Entonces, hay un punto de encuentro mayor a simplemente querer mirar que todos son partituras y bolitas y que va a haber unas notas y que se van a poder reproducir. Eso me parece que está bien, pero no es real. Lo otro me parece, digamos, muy emotivo, o sea, a mí me ha causado una impresión brutal, digamos, a veces escuchar, insisto, una música que no conoces y que, por ejemplo, van a ver unos platillos, pero que tú no lo estás viendo, no te estás preparando visualmente para oír el platillo o el golpe, o sino que de pronto eso lo sientes, que se te viene encima porque sonó algo y es impresionante. Entonces, esto está ahí justamente en la palabra y el hombre. Eso se siente, esto se percibe. Y ya al ver otra vez, efectivamente, la obra de Tamayo, uno sonríe
viendo que efectivamente esos sonidos se pueden ahora ver en la obra, la obra de Tamayo. O sea, oye uno tocar el flautista o la guitarra o no sé, es una cuestión muy interesante la que se da. Pero yo voy a hacer la cuestión de comprar también varios ejemplares de la revista, de La Palabra y el Hombre, de esta revista, y obsequiarlo como una cosa muy preciada a mis amigos, porque me parece que es un documento muy complicado de que se vuelva a repetir con esta conjunción de energías, de talentos tan enormes que están aquí dados. Y la verdad, se disfruta muchísimo. Es una cuestión más allá de lo que se pueda uno apreciar como que tanto a alguien le gusta o no leer, le gusta o no la música, seguramente leyendo le va a gustar leer, o sea, porque también es muy didáctica, o sea, también es muy... son muy generosos los autores, no siendo petulantes con lo que escriben. Son gente muy claridosa, escribiendo con un lenguaje tan llano, descifrando cuestiones tan complicadas o tan complejas para algunos, decirlas de una manera con palabras tan llanas, tan amables, que justamente queda uno enganchado con esa lectura. Yo sí lo recomiendo ampliamente. Hay que estar releyéndolo a rato. Ahorita que la maestra Diana comenzó a hacer todo el recuento de lo que estaba por ahí, justamente me devolvieron las ganas de leer Steiner, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido también una gente que de pronto ha estado en nuestra presencia, pero la cuestión de estas ciudades musicales que están incluso nerviosas también con la ciudad de la música, esta ciudad en la cual todos los músicos se organizaban en barrios, pero digamos, por lo que tocaban, ¿no? O sea, los violines por acá, las trompetas por acá. Entonces, eso arquitectónicamente es una maravilla. O sea, es un descubrimiento para mí. Y entonces, yo quiero felicitarlos ampliamente a la maestra Diana, también, y también con la invitación de César adelante. Me parece que este conversatorio, yo nunca he estado en algo que me relacione con mi paso no logrado, que es intentar algún día ser músico, aunque sigo trabajando con lectura de arquitectura, pero no leyendo la arquitectura de lo que leen los textos. Yo para mí me interesa un poco lo que también el otro musicólogo Miranda también les recomienda a la gente que escribe. Dice, no escribas nada más anécdotas de los músicos, escribe de música. Entonces yo creo que también en ese sentido no escribir anécdota de los arquitectos que hicieron, ver la arquitectura y mejor leerla, cómo se lee con las partituras musicales. ¿Cuáles son las partituras musicales de la arquitectura? Los planos, los documentos gráficos. Con eso se lee la arquitectura y veremos qué dice la arquitectura de su autor, no qué dice el autor de la arquitectura. Porque el arquitecto siempre es un grandilocuente, que siempre va a hablar maravillas de lo suyo, nunca se va a dar cuenta de sus errores. Pero sin embargo, uno puede mirar la grandeza de una obra en función de estas cuestiones. Ya por último, precisamente, me queda otra referencia adicional de esto, que es justamente el hecho... Hay un texto muy interesante de Gilles Lebec, de este escritor francés, que se llama El mapa y el territorio. Y acá también el mapa de la música es justamente la partitura. Pero también el territorio, en este caso de la Orquesta Sinfónica, es el territorio donde está Jalapa, en efecto. Y yo no voy a la ciudad, ni voy a sus habitantes, sino el territorio. O sea, algo pasa en el territorio. El clima, el viento, el paisaje. Un amigo, que es un gran arquitecto, que es Marcelo Pedemonte, es un arquitecto argentino, precisamente de la Universidad de Mendoza y de la Universidad de Buenos Aires. En una ocasión vino aquí, lo invité a que no conocía México, vino a México después de muchos años, y un día se sentó en unas piedras ahí cerca de la facultad y me dijo, oye, quiero platicar contigo. Y digo, pues Marcelo, tenemos toda la semana platicando, pero sigamos platicando.
es que algo pasa aquí. Yo, ¿cómo? Algo pasa aquí en Jalapa. Y bueno, es que Jalapa tiene... No. Algo pasa en el territorio de Jalapa. O sea, aquí algo sucede que yo no conozco aquí, tengo una semana aquí y estoy clavado, no me puedo mover de aquí, es muy difícil que yo me vaya de aquí. Algo pasa justamente con las condiciones del territorio. Y quizá esas condiciones del territorio hicieron que la gente sea de determinada manera. Esas condiciones del territorio que se relata justamente en estas orquestas que venían a la Ciudad de México, que pasaban por aquí, y que aquí estaba un lugar saludable, y que aquí ensayaban, que aquí tocaban, antes de irse incluso, eso habla de un territorio, de un lugar. Y entonces, la Orquesta Sinfónica de Jalapa está marcando el lugar donde se desarrolla justamente esta Orquesta Sinfónica y no otra, ¿no? Por tanto, me parece algo absolutamente relevante leer estos números, estos textos, esta compilación, me parece estupenda. Y yo les agradezco pues la oportunidad de estar aquí charlando con ustedes. Y disculpen mis desvaríos, pero a veces hablo de lo que me produce más que de lo que tengo ahí. Gracias. Muchas gracias, doctor Alfonso Rodríguez, por esta imagen, incluso desde su disciplina, ¿no? Profesional que nos regala de lo que es la revista. Y ciertamente no tenemos este reconocimiento a nivel nacional por el premio Canim. Bueno, damos esta oportunidad, tenemos todavía un breve espacio de tiempo para cualquier intervención que tengan, alguna retroalimentación que haya de los comentarios ya vertidos. Entonces, adelante. Quien quiera tomar voz, adelante, maestra Diana Luz, escuchamos. Sí, es respecto a esta cuestión de la revista impresa, de dónde se consigue, etcétera. Actualmente, bueno, se hizo un tiraje de 1000 ejemplares, como suele hacerse con todos nuestros números. De estos ejemplares, la rectora instruyó que se le obsequiara uno a cada uno de los integrantes de la Orquesta Sinfónica. Muchas gracias. Muy entendible. Y pues ha volado la revista, de manera que el tiraje está pues, casi agotado. Todavía no sabemos si se va a hacer una nueva impresión, porque se atravesó esta cuestión de la pandemia que pues cambió todos nuestros planes. Entonces, si se llega a hacer una nueva impresión, pues ya les avisaríamos. Creo que por el momento tenemos pocos números disponibles. Me parece que la librería Hiperión sí tiene algunos ejemplares. Probablemente durante el desconfinamiento en la editorial se podrían conseguir algunos, pero sí les comento que ya quedan muy pocos. Por otra parte, todos nuestros números acostumbramos subirlos a una plataforma electrónica, porque pues esto ha ayudado mucho a las cuestiones de distribución, que eran uno de los principales obstáculos para mover todas las publicaciones. O sea, sí, sin duda nos ha permitido difundir los materiales a nivel incluso mundial. Todavía no se sube a esta plataforma, que es la plataforma de revistas de la Universidad Veracruzana, que se llama OJS, Open Journal System. Pero en cuanto esté en esa plataforma, desde nuestras redes sociales lo anunciaremos, ¿no? Se podrá consultar en línea la revista. Pero desde luego, pues nunca será lo mismo ver sobre todo una revista que en esta tercera época en la que se ha defendido mucho el aspecto gráfico, y pues sí, nunca será lo mismo ver en pantalla una obra de Tamayo que verla en una impresión,
Entonces, esperamos que sí se pueda concretar esta reimpresión del número. También por cuestiones que ya se han mencionado y que agradezco mucho, como la mención al premio Caniem, que se le otorgó a la revista por segundo año. Es la segunda vez que nos conceden este premio. Pues es un premio que se otorga con base en la impresión, en la presentación impresa de una revista, ¿no? Entonces, todo eso lo estamos considerando. Sí, la parte gráfica de la revista es sumamente importante. En ese sentido, las imágenes, como ya se mencionó por ahí, en este número tienen una gran importancia. Bueno, aquí sí quisiera decir que así como hubo muchísimos textos que llegaron, con las imágenes sí nos costó bastante trabajo conseguir material, algo que nos sorprendió. Digamos que material más o menos reciente sí se puede obtener, pero de épocas pasadas casi no teníamos materiales. Entonces ahí sí hubo un contraste muy fuerte con la parte de textos, ¿no? Aquí con las imágenes sufrimos mucho y por ello van a encontrar en el número muchas imágenes del archivo del maestro Enrique Salmerón, que generosamente él se ha dedicado a lo largo de muchos años a investigar sobre la Orquesta Sinfónica y tiene un acervo. Entonces él generosamente nos prestó varias de sus imágenes, entre ellas estas que les mencionaba del Festival Casals, pero muchas otras como la foto de Adolfo Domínguez, una foto muy bonita donde está Juan Vicente Melo con Francisco Sabín. Hay materiales importantes, una foto también que me parece muy simbólica de los dos Prieto, Carlos Prieto y Carlos Miguel Prieto, uno dirigiendo al otro. En fin, una serie de materiales que enriquecen mucho esta publicación. También él nos proporcionó, por ejemplo, el cartel de la gira Europalia que realizó la Sinfónica por Europa, que fue también un hito en la vida de la Sinfónica, y pues él tenía por ahí guardado este material, el cartel. Entonces, pues sí, la revista contiene materiales también iconográficos importantes. También quisiera mencionar la foto de Juan Vicente Melo, no sé si la recuerdan, escribiendo sus notas en las instalaciones de Radio V, que también es una foto pues importante y que nos fue cedida por el maestro Juan Javier Mora. Esta foto se desconoce de quién es el fotógrafo. El maestro Juan Javier al parecer la adquirió y forma parte de su colección, pero también es una imagen importante. Entonces, sí, esta parte gráfica que como les digo, nos costó mucho trabajo, no solo para conseguirla, sino también porque todas estas imágenes conllevan la cuestión de los derechos de autor, que hay que ver quién es el fotógrafo, quién es el propietario, etcétera. Entonces, sí fue un trabajo muy arduo para conseguir estas imágenes, sobre todo, como les digo, las anteriores. También tenemos por ahí la imagen de la primera mujer de la Sinfónica, que es Margarita Olalde. Me gustaría por ahí, nos la prestó también la foto del maestro Salmerón, foto de Henrik Schering. También tenemos materiales que, bueno, no son inéditos, ya se conocían, del fotógrafo Francisco Beberido Peró, padre del maestro Beberido, que dedica al teatro, sobre un ensayo de la Sinfónica, que son unas fotos en blanco y negro preciosas también, de las que se presentan algunas muestras en la revista. Como les digo, no son inéditas, ya se han utilizado en otras publicaciones,
pero son material muy valioso en la vida de la sinfónica, ¿no? En esta memoria histórica. Entonces, pues esta cuestión de las imágenes es también, tienen un peso en la revista. Y por otra parte, pues agradezco mucho que el maestro Oscar haya mencionado los poemas, porque a mí se me pasó hacerlo. Como están al inicio de cada sección, nos llegaron varios poemas, porque como les digo, Alfonso se dio la tarea de invitar a medio mundo, a todo aquel que entusiasta de la música. Recibimos estos poemas y ya que los conjuntamos, nos preguntábamos, bueno, ¿y esto dónde lo incluimos? Entonces ya por ahí surgió la idea de ponerlos como una especie de epígrafes en las diferentes secciones, pero sí, sin duda son elementos literarios que enriquecen la publicación, ¿no? Que es como esta revista, bueno, el maestro Alfonso hablaba de una vasija, yo veo, para mí es como un prisma, ¿no? Que presenta muchas caras que tienen que ver con la sinfónica y con la música en general, ¿no? Entonces, pues estos poemas sí sin duda le dan pues otro carácter, ¿no? También el poema que se mencionaba de Robert Renaud, que es un poema que, si uno lo lee en francés, está construido a base de notas todo el tiempo, ¿no? De las notas musicales, ¿no? La, si, la, mi, que, o sea, así se llama, ¿no? El asilo amigo. Pero si uno lo lee en francés, todo el tiempo son notas musicales, son estos juegos surrealistas que se realizaban en aquella época, y el maestro Rivas trata de hacer algo, bueno, no, lo logra, hace no sería una traducción, porque eso sería imposible, pero él crea a partir del poema de Renaud un poema propio, también totalmente construido a base de notas musicales, ¿no? Entonces son estos juegos de la imaginación que la música nos despierta, ¿no? Es como algo muy, como les digo, para mí muy digno de admiración, lo que nos despierta la música, ¿no? Desde diferentes áreas, como la arquitectura que mencionaba el maestro Alfonso, ¿no? Entonces, pues creo que por mi parte, por lo pronto, sería eso. Sí. Muchas gracias, maestra Diana Luz. Bueno, Sí. no sé si queda algún otro comentario pendiente. ¿Sí? Adelante, maestro. Nada, muy breve, nada más quería comentar que este fin de semana la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana presentó una plataforma en donde están reuniendo todas las grabaciones de la universidad, los discos que ha publicado la universidad y de acceso libre, digamos, ¿no? Y ahí están los discos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. No todos, porque algunos no son publicaciones de la universidad, varios de ellos, pero los que sí ha publicado la universidad de la orquesta se pueden escuchar ahí. Entonces hay como una invitación, ¿no? Puedes, por mor de la universidad, estar leyendo la revista y estar escuchando las grabaciones de la universidad, algunas de ellas extraordinarias, con intérpretes geniales. Creo que forma parte de una política cultural muy coherente y creo que debemos celebrar, porque, digamos, yo insistiría en esta idea de que lo que sostienen los proyectos culturales, desde luego los funcionarios culturales son importantes, los creadores artísticos desde luego indispensables, etcétera, pero lo que finalmente sostiene los proyectos son las comunidades, es la gente, quien acude, quien va, quien se interesa. Y para eso necesitamos tener derecho de picaporte. Y por ejemplo, este espacio, ¿no? Esta plataforma que se acaba de instalar, pues es un picaporte excelente para acceder a esta música, que además presenta discos
en los que participan como grupos de música de cámara, músicos de la propia orquesta, o músicos que han tocado como solistas con la orquesta y que ahora se integran en orquestas de guitarras, duetos, ¿no? Creo que es parte de la riqueza musical que tenemos en Jalapa y que nos pertenece a todos. A mí me impresiona mucho eso de que la Orquesta Sinfónica de Jalapa ha dado conciertos en Chicontepec, en Cerro Azul, ¿no? Porque ya llegar a veces, bueno, y sobre todo en la época en la que le hicieron ellos, es una proeza, ¿no? Y que hayan estado ahí y que la música haya podido presentarse sin ambajes, me parece una labor muy meritoria. Hay un dato que dan por allí, ¿no? De que hubo un año en el que la orquesta, la da creo el señor Domínguez, ¿no? Hay un año en el que la orquesta toca para 45,000 jalapeños en escuelas primarias y secundarias. En esa época Jalapa no llegaba a 90,000, tocó para 1 de cada 2, ¿no? Esas proezas son las que hacen tu proyecto cultural. Ok, maestro Oscar, muchísimas gracias por su intervención. Bueno, no sé si queda algo más. Bueno, adelante, maestro. bueno, yo sigo la misma recomendación de que la verdad, si de los que nos pueden ver en este conversatorio no han leído la revista, aunque sea a nivel digital, porque como ya nos explicaba la maestra, que está complicado tenerlo en físico, la verdad es que es una experiencia muy buena. Yo creo que es tan buena, ya decía Oscar, que además esto de la plataforma para tener la música me parece estupendo. Voy a buscarle para tenerla. Esta es una buena recomendación, estar leyendo La Palabra y el Hombre, escuchando trozos de esta cuestión. Además también con otro asunto que también se daba, o que se da en Jalapa, y que también los músicos son muy dados a eso, que es discutir de música, digamos, teniendo en medio una taza de café, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas que se da en estas cafeterías que por todos lados habían, y que además construye una manera de pensar las cosas, o sea, una manera sola, parisina, digamos, pero no porque nada más en París se dé, pero me refiero que parisina porque es lo que se ha discutido, lo que se ha escrito, pero muy, muy Jalapa. O sea, Jalapa tiene la mayor cantidad de cafeterías por habitante, creo que del país, y entonces, y la mayor variedad también. Entonces, muchos músicos también les encantaba o les encanta estar platicando y tomándose algo. Entonces, imagínense estar tomándose un buen café de acá, oyendo una buena música de la orquesta, como dice Oscar, y leyendo La Palabra del Hombre, pues vaya, me parece que sería para estos momentos de la interioridad que tenemos por la contingencia, me parece un ejercicio estupendo y además que no debemos dejar. Pues yo, bueno, nada más eso es lo que quería decir, porque me queda como tarea releerla y seguir la plataforma de Oscar. Gracias. Muchas gracias, maestro. Pues no queda más que agradecer cada uno de los comentarios y bueno, esta sentida también presentación, porque hay una correspondencia, ¿no? Hablamos entre las dos vidas y las dos entidades institucionales de nuestra Universidad Veracruzana. Y no queda también más que invitar a que siga este diálogo, ¿no? A través de la lectura de este doble ejemplar, y agradecemos enormemente el espacio que se nos ha brindado a cada uno de los participantes por su tiempo y bueno, pues cedo la palabra al maestro César. Adelante. Yo no tengo nada más que agregar. Yo solamente les quiero agradecer a cada uno de los participantes, a Elvira, a Diana, a Oscar, a Alfonso, que nos hayan enriquecido la lectura de esta revista. Y bueno, nada más que respecto a eso, y que ha sido un gran conversatorio. Nos vamos con mucha información de aquí y tendremos como más herramientas para acercarnos a cada uno de los artículos que están presentes ahí. De tal manera, nada más me queda agradecerles a nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y de Casa Principal
Gracias por escucharnos y manténganse al tanto a los que nos están viendo de todas las actividades que estamos subiendo todos los días en nuestras redes sociales. Buenas noches, que tengan buenas noches, buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.